Dicen que el amor no tiene precio, pero para Isabela el amor tenía una deuda cruel que la obligó a limpiar los zapatos del hombre que le había arrebatado todo. Ella solo quería pagar y huir, pero él tenía dos pequeñas razones que cambiarían el destino de ambos. Hola, cazadores de historias, soy el cazador de cuentos y estoy aquí para desentrañar un relato donde el lujo y la humildad chocan. Si te emocionan las historias de amor y giros inesperados, suscríbete, dale me gusta y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Videos diarios llenos de emoción te esperan. Isabela García no era niñera por vocación, era niñera por necesidad. Su padre, un hombre honesto y trabajador, había caído en la trampa de un préstamo usurario que, tras su muerte, recayó como una lápida sobre Isabela y su madre. La deuda era con la familia Montenegro, dueña de un imperio de bienes raíces y de un hombre tan frío como el mármol de su mansión, el señor Alejandro Montenegro. Él era la encarnación del arquetipo, apuesto, implacable y, lo más importante, inmensamente millonario. Cuando Isabela apareció por primera vez en la gigantesca y solitaria hacienda de los Montenegro, no lo hizo con un currículum, sino con una súplica. Había agotado todas las opciones. Alejandro, sentado en su escritorio de ébano con una vista panorámica de la ciudad que Isabela solo había soñado ver desde lejos, la observó con una indiferencia que la hizo sentir diminuta. Le propuso un trato que era más bien una humillación disfrazada de oportunidad. Trabajaría como niñera de sus dos hijos, los gemelos, un niño y una niña de 3 años, pero su salario no iría a su bolsillo, sino directamente a amortizar la deuda de su padre. Cada lágrima que derrames aquí no será un pago, sino un interés. Le había espetado con un cinismo que helaba la sangre. Isabel la aceptó. No tenía alternativa. Los gemelos, Sofía y Daniel, eran criaturas silenciosas y tristes. Su madre había fallecido en el parto, un evento que Alejandro parecía no haber superado, o peor aún, que había utilizado como escudo para cerrar su corazón al mundo. Los niños pasaban sus días en un ala de la mansión, que era más un museo que un hogar, rodeados de juguetes caros que nunca usaban, y bajo la supervisión de amas de llaves que rotaban constantemente, incapaces de soportar la frialdad de la casa o el temperamento de su patrón. La llegada de Isabela fue un choque de mundos. Ella, con su ropa sencilla pero de colores vivos, contrastaba con la paleta gris y beige de la mansión. Su primera interacción con Alejandro marcó el tono de su relación. Él la miraba como si fuera un objeto más de la casa, una herramienta para un fin. «Usted está aquí para 2 cosas», le dijo, su voz profunda, resonando en el vestíbulo. «Pagar la deuda de su padre y asegurarse de que mis hijos no me molesten. No quiero verla, no quiero oírla, y sobre todo, no intente traer su sencillez a mi hogar». Isabel apretó los puños, la humillación ardiendo en sus mejillas, pero asintió. Necesitaba ese trabajo, necesitaba saldar la deuda que amenazaba con dejar a su madre en la calle. El primer día fue un desastre. Los niños la ignoraron, Daniel se negó a hablar y Sofía la miraba con una desconfianza adulta. Isabela intentó jugar con ellos, pero solo recibió miradas vacías. Por la noche, mientras cenaban en la cocina de servicio, escuchó a la cocinera, doña Carmen, una mujer mayor que lo había visto todo, murmurar: «Pobres criaturas, tienen todo el dinero del mundo, pero no tienen padre». Esa noche Isabela no durmió. Se sentía atrapada en una jaula de oro y mármol. Pero entonces un llanto agudo rompió el silencio de la medianoche. Provenía del cuarto de los niños. Corrió hacia allí, encontrando a Sofía sentada en su cama, temblando por una pesadilla. Daniel estaba en la esquina de su propia cama, abrazando sus rodillas, mudo. Isabela, ignorando las reglas de no molestar, tomó a Sofía en brazos. La niña se resistió al principio,
Pero el calor de Isabela era algo que no había sentido en mucho tiempo. Isabela comenzó a cantarle una canción de cuna, la misma que su madre le cantaba a ella cuando las cosas se ponían difíciles. Era una melodía simple que hablaba de estrellas y de cómo siempre hay luz después de la oscuridad. Lentamente el llanto de Sofía cesó. Daniel, desde su esquina, la observaba con ojos grandes y curiosos. Isabela le sonrió y por primera vez el niño no apartó la mirada. Alejandro, que había sido despertado por el llanto y venía a reprender a la nueva niñera por su incompetencia, se detuvo en el umbral, oculto en las sombras. Vio a Isabela meciendo a su hija, su voz suave llenando el silencio que él había impuesto en esa casa. Vio a su hijo, que no había pronunciado una palabra en meses, observando a la niñera con algo que parecía esperanza. Sintió una punzada extraña en el pecho, una irritación que no supo identificar. Era la primera vez que alguien desafiaba la atmósfera de su hogar y lo había hecho con una simple canción. Se retiró sin hacer ruido, pero esa noche el millonario no pudo volver a dormir. El segundo día, Isabela decidió cambiar de táctica. Si los niños no querían jugar con los juguetes caros, ella les traería los suyos. Sacó de su bolso unas simples marionetas de calcetín que había hecho la noche anterior. Los niños las miraron con recelo. «Este es el señor Calcetín», dijo Isabela con voz graciosa, «y está buscando amigos». No hubo respuesta. Isabela suspiró, pero no se rindió. Comenzó a hacer una pequeña obra de teatro sobre un conejo que había perdido sus zanahorias. De repente, una pequeña risa, casi inaudible, escapó de los labios de Sofía. Fue un sonido tan ajeno a esa casa que Isabela casi llora de alivio. Daniel se acercó 1 centímetro más. La jornada continuó con pequeños avances. Isabela los llevó al jardín, un lugar impecablemente cuidado pero nunca usado. Les enseñó a hacer coronas de margaritas. Mientras estaban sentados en el césped, Alejandro los observaba desde la ventana de su estudio. Vio a sus hijos manchados de tierra, con flores en el cabello, y sintió una oleada de furia. ¿Cómo se atrevía esa mujer a ensuciar a sus hijos? Bajó las escaleras dispuesto a despedirla. «Señorita García», gritó su voz, haciendo que los niños se encogieran. Isabela se puso de pie de un salto, interponiéndose entre él y los niños. «Señor Montenegro, solo estábamos... Usted estaba desobedeciendo mis órdenes», la interrumpió él, sus ojos oscuros fijos en ella. «Le dije que no trajera su desorden aquí». «El desorden es parte de ser niño, señor», respondió Isabela, su voz temblando pero firme. «Ellos no son muñecos de porcelana. Necesitan reír, necesitan ensuciarse, necesitan sentir que son niños». Alejandro se quedó sin palabras. Nadie le había hablado así, nunca. Miró a sus hijos, que se escondían detrás de las piernas de Isabela, y luego la miró a ella. Vio el desafío en sus ojos, pero también vio algo más. Vio una calidez que había olvidado que existía. «Limpie este desastre, y a ellos», dijo bruscamente antes de darse la vuelta y regresar a su estudio. Pero la imagen de Isabela protegiendo a sus hijos, de sus hijos buscándola como refugio, se quedó grabada en su mente. Esa noche, la cena fue diferente. Isabela había convencido a doña Carmen de preparar algo que no fuera alta cocina francesa, simples macarrones con queso. Los niños comieron en la cocina con Isabela, riendo cuando ella fingió que el queso se estiraba hasta el techo. Alejandro, comiendo solo en su enorme comedor, escuchó las risas. Era un sonido que no había escuchado desde que su esposa vivía. Sintió una profunda soledad, una que el dinero no podía llenar. Isabela no solo estaba cuidando a sus hijos, estaba despertando la casa, y eso, para Alejandro, era lo más aterrador de todo.
Él había construido su vida alrededor del control y la ausencia de emociones. La deuda era su ancla para mantener a Isabela a raya, un recordatorio constante de quién tenía el poder. Pero el poder de Isabela era de otro tipo. Era el poder de la calidez, de la música, de las marionetas de calcetín. Un poder que estaba empezando a derretir el hielo que rodeaba los corazones de los gemelos, y peligrosamente también el suyo. Él no se estaba enamorando de ella, se decía a sí mismo. Estaba intrigado. Pero cuando vio a Daniel, su hijo mudo, tomar la mano de Isabela y susurrar su primera palabra en un año, gracias, Alejandro supo que la deuda ya no era la única cadena que ataba a Isabela a esa casa. Las semanas se convirtieron en meses. Isabela se había convertido en el sol alrededor del cual giraban los pequeños planetas de Sofía y Daniel. La mansión, antes un mausoleo de silencio, ahora resonaba con canciones infantiles, risas y el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos de mármol. Isabela había creado un pequeño mundo dentro del mundo de Alejandro. Había decorado el cuarto de juegos con dibujos hechos por los niños. Había plantado un pequeño huerto en el jardín y les leía cuentos cada noche. Cuentos que hablaban de héroes humildes y de la magia del corazón. Alejandro observaba esta transformación con una mezcla de resentimiento y fascinación. Por un lado, la eficiencia de Isabela era innegable. Sus hijos comían mejor, dormían mejor y, lo más notable, sonreían. Daniel había empezado a hablar en frases cortas y Sofía, que antes era una pequeña reina de hielo, ahora corría a abrazar a Isabela cada mañana. Pero por otro lado, esta transformación era un recordatorio constante de su propio fracaso como padre. Él les había dado todo el dinero del mundo, pero esta muchacha, esta deudora, les había dado felicidad con simples marionetas de calcetín y macarrones con queso. La tensión entre Alejandro e Isabela era palpable. Él mantenía su fachada de jefe implacable, recordándole constantemente el estado de su deuda, buscando cualquier pequeño error para reafirmar su autoridad. «El césped está estropeado donde plantó esas hierbas», le dijo un día, refiriéndose al huerto. «Y los niños están demasiado ruidosos. Necesito silencio para trabajar». Isabela, que ya no se sentía tan intimidada como al principio, lo enfrentó con calma. «Los niños necesitan hacer ruido, señor Montenegro. Es señal de que están vivos y felices. Y esas hierbas son tomates. Les está enseñando sobre la paciencia y el cuidado». Alejandro la miró fijamente, esperando que bajara la mirada, pero ella sostuvo la suya. Vio en sus ojos no solo desafío, sino una profunda convicción. «No olvide por qué está aquí, señorita García», siseó él, retrocediendo. «La deuda aún no está saldada». Pero las palabras sonaban huecas, incluso para él. La dinámica comenzó a cambiar en pequeñas formas. Alejandro empezó a llegar a casa más temprano, justo a tiempo para la hora del cuento. Se escondía en el pasillo, fuera de la vista, escuchando la voz de Isabela mientras tejía historias mágicas para sus hijos. Escuchó cómo les enseñaba sobre la empatía, sobre el perdón, sobre el valor de la familia. Eran lecciones que él mismo había olvidado, o quizás nunca había aprendido. Un sábado por la tarde, Alejandro encontró la casa inusualmente silenciosa. El pánico lo invadió por un segundo. Corrió al cuarto de juegos, pero estaba vacío. Fue al jardín y allí los encontró. Isabela y los gemelos estaban sentados bajo el gran roble, pero no estaban jugando. Estaban en silencio, mirando un pequeño nido que había caído de una rama. Dentro había 3 polluelos, fríos y apenas moviéndose. Sofía estaba llorando silenciosamente. «Se van a morir, ¿verdad, Isa?», susurró. Isabela la abrazó. «No lo sé, mi amor. A veces la vida es muy frágil, pero no podemos rendirnos». Con una ternura que Alejandro nunca había presenciado,
Isabela tomó el nido con cuidado. Vamos a llevarlos adentro, les daremos calor y buscaremos qué comen. Alejandro observó desde la distancia cómo los tres pasaban las siguientes horas construyendo una pequeña incubadora con una caja de zapatos y una lámpara. Vio a Isabela investigar en su teléfono, enseñando a los niños cómo alimentar a los polluelos con un gotero. Vio a Daniel, su hijo silencioso, susurrarles palabras de aliento a las aves. Esa noche, Alejandro no cenó en su comedor. Bajó a la cocina, donde los tres comían sándwiches, sin querer alejarse de su misión de rescate. Doña Carmen le sirvió un plato. Alejandro se sentó en la mesa de la cocina, un lugar donde nunca había comido. El silencio fue incómodo al principio, pero entonces Daniel levantó la mirada y le dijo: «Papá, estamos salvando pájaros». Alejandro asintió, incapaz de hablar. Vio a Isabela sonreírle a Daniel, un gesto de puro orgullo. Y por primera vez, Alejandro no vio a la deudora, a la empleada. Vio a una mujer que había traído vida a su hogar de todas las formas posibles. Pero la sombra de la deuda seguía presente, y había alguien más en la casa que no veía la presencia de Isabela con buenos ojos. La tía Carlota, hermana del difunto padre de Alejandro. Carlota era una mujer de la alta sociedad, obsesionada con las apariencias, el linaje y, sobre todo, el dinero de los Montenegro. Visitaba la mansión con frecuencia, siempre con una crítica en los labios y una mirada despectiva para el personal. Carlota despreciaba a Isabela desde el primer momento. La veía como una usurpadora, una pobretona que había embrujado a los niños. «Alejandro, querido», le dijo una tarde, mientras tomaban el té en el salón principal, «esta niñera está volviendo a los niños salvajes. Los he visto jugar en el barro. En el barro, ¿qué dirá la gente? Necesitan una institutriz europea, alguien que les enseñe francés, no canciones de cuna de pueblo». Alejandro sorprendentemente la defendió. «Los niños están felices, Carlota, más felices de lo que jamás han estado». Carlota arqueó una ceja. «Ah, así que es eso, te ha embaucado a ti también. Ten cuidado, sobrino, esas mujeres solo buscan una cosa, tu fortuna. Seguramente está fingiendo todo este cariño para que te olvides de la deuda y le pongas un anillo en el dedo». La semilla de la duda fue plantada. Alejandro era un hombre de negocios, acostumbrado a las transacciones, a las intenciones ocultas. ¿Era posible que la calidez de Isabela fuera solo una actuación? ¿Era su bondad una estrategia para escapar de su obligación financiera? La tía Carlota, viendo que había tocado una fibra sensible, redobló sus esfuerzos. Comenzó a visitar la casa con más frecuencia, interrumpiendo deliberadamente los momentos de juego de Isabela con los niños, haciendo preguntas incisivas sobre su pasado, sobre su familia, sobre el origen de la deuda. «Es una suma considerable, ¿no es así, querida?», le dijo Carlota a Isabela un día con una sonrisa venenosa. «Mi padre confió en la persona equivocada», respondió Isabela, manteniendo la compostura. «Y yo estoy pagando por ello». «Oh, estoy segura de que estás pagando de muchas maneras», insinuó Carlota. Isabela sintió la humillación de la insinuación. Pero el verdadero golpe vino una noche. Alejandro había organizado una cena de gala en la mansión para inversores importantes. Era un evento crucial. Carlota insistió en que Isabela sirviera como parte del personal de catering para que gane algo extra y pague su deuda más rápido. Era una humillación pública deliberada. Isabela, vestida con un uniforme de sirvienta que no le quedaba bien, tuvo que servir canapés a personas que la miraban con desdén. Alejandro, ocupado con sus invitados, apenas la miró. Pero Isabela vio cómo Carlota le susurraba al oído, cómo ambos la miraban. Se sintió como un animal en exhibición. En un momento, uno de los invitados, un hombre ebrio y arrogante, le puso una mano encima.
«Eres demasiado bonita para ser sirvienta», le dijo, su aliento a alcohol en su cara. Isabela se congeló, el pánico y la rabia luchando dentro de ella. Antes de que pudiera reaccionar, una voz como un trueno cortó el aire. «Quite sus manos de ella, ahora». Era Alejandro. Su rostro era una máscara de furia controlada. El invitado, sorprendido, retiró la mano. «Solo estaba bromeando, Montenegro». «Ella no es parte del entretenimiento. Váyase», dijo Alejandro. El hombre se fue, refunfuñando. Alejandro se volvió hacia Isabela. Ella estaba temblando, las copas en su bandeja vibrando. Él extendió la mano, no para tocarla, sino para tomar la bandeja. Sus dedos rozaron los de ella. Fue una descarga eléctrica. «Vuelva al ala de los niños», dijo en voz baja, su voz sin la frialdad habitual. «Aquí no está segura». Isabela asintió sin poder mirarlo y huyó. Se escondió en el cuarto de juegos, llorando no por el hombre ebrio, sino por la humillación total. Se sentía atrapada. Carlota había ganado esa batalla, pero el incidente había despertado algo en Alejandro. Vio la vulnerabilidad de Isabela y vio la crueldad de su tía. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se fue, Alejandro encontró a Carlota en el salón. «Nunca vuelvas a usar a mi personal para tus juegos crueles, tía», dijo, su voz mortalmente seria. Carlota se rió. «¿Tu personal o tu nueva obsesión? No seas ingenuo, Alejandro. Esa niña es una trepadora. Lo sé, y tengo la intención de demostrarlo». Carlota tenía una carta bajo la manga, una pista clave. Había estado investigando la deuda. Sabía algo que Alejandro no sabía, algo que podría destruir la frágil confianza que comenzaba a construirse entre el millonario y la niñera. Isabela no supo nada de la confrontación entre Alejandro y su tía. Solo supo que, al día siguiente, la tía Carlota la trataba con un desdén aún más gélido, pero sus visitas se hicieron menos frecuentes, aunque más incisivas. Carlota ahora observaba a Isabela no como a una sirvienta, sino como a una estafadora. Estaba convencida de que la historia de la deuda era una farsa, una artimaña para infiltrarse en la familia. «Voy a revisar los libros», le dijo a Alejandro con falsa preocupación. «Esa deuda de su padre no me cuadra. Quiero asegurarme de que esta muchacha no está inflando las cifras para quedarse más tiempo». Alejandro, aunque irritado por la intromisión de su tía, no pudo evitar que la duda persistiera. ¿Y si Carlota tenía razón? ¿Y si toda la ternura hacia sus hijos era un cálculo frío? Esta duda lo hizo volverse más errático. Un día era casi amable, observando a Isabela jugar con los niños en el jardín, permitiéndose una pequeña sonrisa ante las risas de Sofía. Al día siguiente, era el tirano de siempre, recordándole bruscamente que el tiempo corría y la deuda seguía pendiente. «El jardín se ve mejor», le dijo un día, casi como un cumplido. Isabela, sorprendida, murmuró un gracias, pero él añadió rápidamente: «No se acostumbre a los elogios. El trabajo bien hecho es su obligación, no un mérito». Isabela estaba atrapada en un limbo emocional. Por un lado, había desarrollado un cariño inmenso, casi maternal, por Sofía y Daniel. Ver a Daniel volver a hablar, ver a Sofía reír abiertamente, llenaba el vacío que la deuda había creado en su vida. Eran su familia improvisada, pero por otro lado estaba Alejandro, el hombre que la había humillado, el hombre que la había defendido y el hombre que ahora la miraba con una intensidad que la confundía. A veces, sus miradas se cruzaban en el pasillo. Él la miraba como si intentara descifrar un enigma. Ella apartaba la mirada, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una atracción que no se atrevía a nombrar. Mientras tanto, los niños, ajenos a las tensiones adultas, florecían. Isabela había descubierto que Daniel tenía un talento innato para el piano,
un instrumento que había estado cerrado y cubierto de polvo en el salón de música desde la muerte de la esposa de Alejandro. Una tarde, Isabella encontró la llave y abrió el piano. «Tu mamá tocaba», le dijo doña Carmen, que pasaba por allí secándose una lágrima. «Este piano no ha sonado en años». Isabella animó a Daniel a sentarse. Al principio, el niño solo tocó notas sueltas. Pero pronto, sus pequeños dedos encontraron una melodía. Isabella, que tenía una voz dulce aunque no entrenada, comenzó a cantar una canción infantil junto a la melodía. Sofía se unió, aplaudiendo. Alejandro, en su estudio, escuchó la música. No era la música clásica y perfecta que su esposa solía tocar. Era algo simple, un poco desafinado, pero vivo. Dejó sus papeles y caminó hacia el salón de música. Se quedó en la puerta, observando la escena. Isabella cantando, Sofía bailando y Daniel, su hijo silencioso, creando música. Cuando terminaron, los niños aplaudieron. Isabella, sonrojada, se volvió y vio a Alejandro. El color desapareció de su rostro. «Señor Montenegro, lo siento, sé que el piano...» Alejandro levantó la mano para silenciarla. Entró en la habitación. Caminó lentamente hacia el piano. Pasó los dedos por las teclas de marfil. Luego miró a Daniel. «Toca otra vez», dijo, su voz ronca. Daniel, asustado al principio, miró a Isabella, quien le asintió con valor. El niño volvió a tocar. Alejandro se sentó en el banco, al lado de su hijo. No tocó, solo escuchó. Isabella y Sofía observaban desde la puerta. Fue un momento de tregua, una paz frágil en medio de la guerra fría de la mansión. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Despidió al contador personal de su tía, que había estado husmeando en sus finanzas, y contrató a un investigador privado. Pero no para investigar a Isabella, sino para investigar la deuda. Quería la verdad. Quería saber si la deuda era real, si el padre de Isabella era un estafador o una víctima. Y aunque no se lo admitía a sí mismo, quería saber si Carlota estaba equivocada. Quería que estuviera equivocada. La tía Carlota, al enterarse de que su contador había sido despedido, se enfureció. Vio esto como una señal de que Alejandro estaba cayendo en la trampa de la niñera. Decidió tomar el asunto en sus propias manos. Si Alejandro no la iba a escuchar, ella encontraría la prueba definitiva. Carlota fue a los viejos barrios, buscó a los antiguos socios del padre de Isabella, pagó por información. Estaba buscando la pista clave que hundiría a Isabella para siempre, y la encontró. Descubrió que el padre de Isabella no solo le debía dinero a Alejandro, le debía dinero a varias personas mucho menos civilizadas que el millonario. Pero lo más importante, descubrió un documento, una carta. La carta era del padre de Isabella, escrita semanas antes de su muerte, dirigida a su prestamista original, un hombre peligroso que luego había vendido la deuda a Alejandro. La carta detallaba un acuerdo de pago, un plan, y mencionaba un seguro que cubriría todo en caso de su muerte. Carlota sonrió. El seguro. ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Por qué Isabella estaba trabajando como sirvienta si había un seguro? ¡Ajá! La niñera lo había cobrado. Estaba escondiendo el dinero. Era una estafadora. Estaba defraudando a Alejandro, fingiendo pobreza, mientras se sentaba sobre una pequeña fortuna, esperando pacientemente para dar el golpe maestro, casarse con el millonario. Carlota guardó la carta como un tesoro. Esta era el arma que necesitaba. No se la mostraría a Alejandro todavía. Esperaría el momento perfecto, el momento de mayor vulnerabilidad de Isabella, para exponerla frente a todos. Mientras tanto, en la mansión, la relación entre Alejandro e Isabella se volvía más compleja. Había días en que compartían momentos de silencio cómodo, viendo a los niños jugar.
Nunca los había visto tan completos, admitió Alejandro una tarde, mientras veían a los gemelos intentar volar una cometa que Isabela había hecho con periódicos. Solo necesitaban permiso para ser niños, respondió ella suavemente. ¿Y tú?, preguntó él, volviéndose hacia ella. ¿Qué necesitas tú, Isabela, aparte de saldar esta deuda? La pregunta la tomó por sorpresa. Lo miró buscando la trampa, el cinismo, pero solo vio curiosidad genuina. Necesito que mi madre esté a salvo y necesito ser libre, dijo con honestidad. Libre de deudas, libre de esto, libre de mí, completó él, con un tono que ella no pudo descifrar. Antes de que pudiera responder, la cometa se estrelló. Los niños gritaron de risa y el momento se rompió. Pero la pregunta quedó flotando entre ellos. Alejandro estaba empezando a verla no como su deudora, sino como una mujer. Una mujer fuerte, resistente y con una capacidad de amar que él envidiaba. El incidente del piano se repitió. Alejandro empezó a pasar tiempo con sus hijos e Isabela. Les leyó un cuento por primera vez, su voz profunda tropezando con las palabras graciosas de los personajes. Isabela lo observaba y su corazón, que había jurado mantener cerrado, comenzó a sentir algo peligroso. No era solo gratitud, era admiración. Veía al hombre debajo de la máscara del millonario, pero la deuda seguía ahí. Cada fin de mes, el contador de Alejandro le presentaba a Isabela un estado de cuenta, mostrándole cuánto había pagado y cuánto quedaba. Era una suma astronómica. A este ritmo le tomaría una década pagar. Era una sentencia, no un trabajo. Una noche, Isabela se armó de valor. Fue al estudio de Alejandro. Él estaba trabajando hasta tarde, como siempre. «Señor Montenegro», dijo ella, su voz apenas un susurro. Él levantó la vista, sorprendido de verla allí a esa hora. ¿Podemos hablar del acuerdo? De la deuda. La frialdad volvió a su rostro al instante. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Quiere renegociar? Porque la respuesta es no. No, dijo ella más firme. Quiero saber cuánto tiempo. He hecho los cálculos. Me tomará casi 10 años. Mis mejores años. Ese fue el precio que puso su padre, dijo él fríamente. Pero no es justo, estalló ella, las lágrimas de frustración brotando. Yo no firmé ese papel. Estoy pagando por un error que no fue mío. Usted tiene todo el dinero del mundo y me tiene aquí, prisionera, por algo que para usted es cambio de bolsillo. Alejandro se levantó. No es por el dinero, señorita García, es por el principio. Las deudas se pagan. Incluso si me cuesta la vida, gritó ella. Incluso si me cuesta mi futuro. Se miraron fijamente, la tensión vibrando en el aire. Él vio su desesperación, su rabia. Ella vio su inflexibilidad. «Si tanto odia estar aquí», dijo él, su voz peligrosamente baja, «¿por qué no se va? Renuncie. Váyase y enfrente las consecuencias legales, o quédese y cumpla su palabra». Salió del estudio, dejándola sola, temblando de ira y desesperación. La tregua había terminado. La guerra había vuelto. La mañana después de la confrontación en el estudio fue la más fría que Isabela había experimentado en la mansión Montenegro. Alejandro no apareció para el desayuno ni para despedirse de los niños. Isabela sintió un vacío, una confirmación de que su explosión de ira solo había servido para recordarle al millonario la inmensidad de la brecha que los separaba. Se sintió más que nunca como una prisionera con una sentencia de 10 años. Su única alegría eran los gemelos. Sofía notó la tristeza de Isabela. «Isa, ¿por qué tienes ojos tristes?», preguntó, acariciando su rostro. Daniel, sin decir nada, le trajo una de las flores de su pequeño huerto, una margarita silvestre, y se la puso en el bolsillo del delantal. Ese simple gesto restauró su fuerza. Ella no podía irse, no todavía. No podía fallarle a su madre,
ni a esos dos pequeños corazones que dependían de su calidez. Alejandro, por su parte, estaba en su oficina, incapaz de concentrarse. Las palabras de Isabela lo perseguían. Usted tiene todo el dinero del mundo y me tiene aquí prisionera por algo que para usted es cambio de bolsillo. Le había dolido más el cargo de ser un carcelero cruel que el de ser un simple millonario. Su orgullo le impedía disculparse, pero su conciencia, despertada por la influencia de Isabela y la felicidad de sus hijos, le gritaba que estaba actuando como un tirano. Empezó a preguntarse, ¿por qué insistía tanto en el pago de esta deuda cuando su fortuna era incalculable? Ya no era por el dinero, era por el control, por mantenerla cerca, aunque fuera bajo sus términos. Era la única manera que conocía de relacionarse con ella sin admitir la atracción y el respeto que había empezado a sentir. Mientras la tensión crecía entre los protagonistas, la tía Carlota se movía en las sombras. Había asegurado la carta del padre de Isabela, la pista clave sobre el seguro de vida. La guardó en su caja fuerte, el conocimiento de ese secreto dándole una sensación de poder. Carlota no solo quería que Isabela se fuera, quería verla caer, arrastrada por la vergüenza de ser una estafadora. Primero, decidió socavar la reputación de Isabela ante los empleados, esperando que esto llegara a oídos de Alejandro. «Esa niñera no es de fiar», le dijo a doña Carmen con la voz baja y conspiradora. «Cuidado, es una profesional de la estafa. Dice que está pagando una deuda, pero apostaría mi collar de perlas a que ya cobró un seguro que su padre dejó. Es una actriz, una aprovechada». Doña Carmen, que había visto la bondad de Isabela con los gemelos, no confió en Carlota, pero el rumor comenzó a circular por las cocinas y los cuartos de servicio. La niñera era una mentirosa. El destino, como en las mejores novelas, intervino con una urgencia que unió a los dos mundos. Sofía, que había desarrollado un asma leve, tuvo un ataque repentino. La crisis ocurrió al final de la tarde. Isabela, que había aprendido a reconocer los síntomas, tomó a la niña y corrió a buscar su medicamento, pero el inhalador estaba misteriosamente vacío. El pánico la invadió. Alejandro acababa de llegar a casa de una reunión. La encontró en el vestíbulo, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. «Alejandro, Sofía necesita un hospital. Su inhalador está vacío y no puedo controlarla», gritó Isabela, usando su nombre por primera vez en su desesperación. El uso de su nombre lo sacudió más que la emergencia. Vio el miedo genuino y maternal en sus ojos. En un instante, el millonario se convirtió en padre. «¡Vamos!», ordenó, cargando a Sofía mientras Daniel se aferraba a la falda de Isabela, llorando. El viaje al hospital fue un borrón de velocidad y adrenalina. Alejandro condujo como un loco, rompiendo todas las reglas. Isabela, en el asiento del pasajero, mantenía a Sofía en brazos, intentando calmarla con una canción de cuna, con su propia voz temblando. En el hospital, mientras los médicos atendían a Sofía, Alejandro e Isabela se quedaron solos en la sala de espera. Estaban exhaustos, sus defensas totalmente caídas. Por primera vez se sentían como iguales, unidos por la preocupación por la niña. «Si le pasa algo», murmuró Alejandro, su voz rota, algo que Isabela nunca pensó que escucharía. «No pasará», dijo ella, tomando su mano sin pensar. «Ella es fuerte. Ella tiene que estar bien. Daniel y yo la necesitamos». Alejandro no retiró su mano, la sostuvo, buscando consuelo en su calor. En ese momento de vulnerabilidad, se sintió más humano de lo que se había sentido en años. Vio en Isabela a la única persona que se preocupaba por sus hijos con un amor desinteresado, un amor que él, con todo su dinero, no podía comprar. Horas más tarde, Sofía estaba estable. Mientras los niños dormían, Alejandro e Isabela regresaron a la mansión. El viaje de vuelta fue silencioso, pero la tensión era diferente.
Era una tensión de conciencia y gratitud. «Gracias, Isabela», dijo Alejandro deteniendo el coche frente a la casa. Su voz era apenas un susurro. «Salvaste a Sofía». «No tiene que agradecérmelo, señor», respondió ella, mirando hacia sus manos. «Lo hice por Daniel y por ella. Son lo que me queda. No tienes que pagar el precio de tu vida para cuidarlos», dijo él, su mirada clavada en ella. «Lo sé, pero me temo que es la única opción», dijo ella, saliendo del coche. Antes de que Isabela pudiera entrar, Alejandro la detuvo. «Espera», sacó su teléfono. «Mañana por la tarde, mi investigador me entregará el informe completo sobre la deuda de tu padre, las condiciones originales, los detalles del préstamo. Quiero saber la verdad, Isabela, no sobre ti, sino sobre por qué estás aquí». La promesa de la verdad, la promesa de la investigación, fue la pista clave que Isabela necesitaba. Sintió un rayo de esperanza. Al día siguiente, Carlota, impaciente, decidió actuar. Sabía que Alejandro estaba pasando por un momento emocional por la enfermedad de Sofía. Vio esto como una debilidad. Llamó a su sobrino y le exigió una reunión urgente. Carlota llegó a la mansión con una carpeta en mano. «Alejandro, querido», dijo, con una mezcla de preocupación falsa y triunfo, «tengo algo crucial sobre tu niñera, algo que debes ver». La pista clave estaba a punto de ser revelada. Justo en ese momento, el investigador privado de Alejandro, un hombre con un maletín de cuero gastado, llegó a la mansión. «Señor Montenegro, tengo el informe completo sobre la deuda de la señorita García. Es más complicado de lo que pensábamos». El destino había organizado una confrontación triple. El millonario, la tía malvada con la carta de la traición y el investigador con la verdad del acuerdo original. La sala de estar principal, con sus techos altos y la luz fría que se filtraba por las ventanas, se convirtió en el escenario de la confrontación. Alejandro estaba de pie, con la expresión grave, flanqueado por su investigador privado. La tía Carlota estaba sentada, su rostro tenso por la expectación y la malicia, sosteniendo una carpeta como si fuera un arma. Isabela fue llamada por doña Carmen. Entró en la sala, vestida con su delantal, sintiéndose totalmente expuesta. Vio la mirada triunfal de Carlota y el rostro indescifrable de Alejandro. El investigador la miró con profesionalismo pero sin juicio. «Señorita García», comenzó Alejandro, su voz resonando en la inmensidad del espacio, «mi tía tiene una preocupación seria con respecto a su deuda. La he llamado para que escuche la verdad, cualquiera que sea». Carlota no esperó su turno. Se levantó, dejando caer la carpeta en la mesa de café, haciendo un ruido sordo que pareció ensordecer el silencio. «La verdad es que es una fraudulenta, Alejandro, una trepadora sin escrúpulos», le gritó a Isabela, que retrocedió un paso, sorprendida por la virulencia. «Afirma estar pagando una deuda, pero tengo pruebas de que el dinero para pagarla ya existía. Lo ha escondido. Nos está estafando». Carlota sacó un documento arrugado de la carpeta. La pista clave. Aquí, una carta del difunto padre de la niñera dirigida a su prestamista original. Menciona un seguro de vida, un seguro que cubría la totalidad de esta deuda en caso de su muerte. El padre de esta chica fue un hombre previsor. El seguro se cobró, Alejandro, lo sé. ¿Dónde está ese dinero, niñera? Diga la verdad, millonario. ¿Dónde está el dinero del seguro? Isabela estaba atónita. Ella no sabía nada de un seguro. Su padre nunca se lo había mencionado. Sintió el pánico helado que siempre sentía cuando la acusaban de algo que no había hecho. «Yo no sé de qué está hablando», tartamudeó. «Mi padre solo nos dejó la deuda. Si hubiera un seguro, mi madre lo sabría. No estamos mintiendo». «Mentirosa», siseó Carlota. Alejandro, sin embargo, no perdió la compostura. Observó a Carlota.
Su rostro se oscurecía no por la duda sobre Isabela, sino por la repugnante crueldad de su tía. Carlota, silencio. El investigador hablará ahora. El hombre de la carpeta, con calma, abrió su maletín y sacó un informe detallado. Señor Montenegro, señorita García, la tía Carlota tiene razón en un punto. El seguro de vida existe y se ejecutó tras el fallecimiento del señor García. La póliza era de un monto significativo, suficiente para cubrir el préstamo original y dejar un remanente para la familia. Sin embargo, dijo el investigador, haciendo una pausa dramática, el dinero nunca llegó ni a la familia García ni, por extraño que parezca, a su empresa como pago. Los registros que he rastreado indican que el pago del seguro fue redirigido ilegalmente. La póliza fue cobrada por el prestamista original, un individuo conocido por sus prácticas de usura, días después del fallecimiento del señor García, antes de que el prestamista vendiera el préstamo impago a la Corporación Montenegro. El aire se cortó. Carlota se quedó boquiabierta, su triunfo desapareciendo de su rostro. ¡Imposible! Ella tiene que haber sido cómplice. Isabela sintió una oleada de alivio y una profunda tristeza. Su padre había sido previsor, pero alguien más había robado su seguridad. No tiene sentido, dijo Isabela, su voz ya más firme. Si lo cobró el prestamista original, ¿por qué le vendió la deuda a su empresa, señor Montenegro? ¿Por qué seguiría la deuda activa? El investigador miró a Alejandro y luego a Isabela. Esa es la pregunta clave. O el prestamista usó su empresa para blanquear la deuda robada, o hay una conexión más profunda. La deuda que su empresa compró estaba contaminada. El señor Montenegro fue, a su manera, también víctima de un engaño, aunque de tipo financiero. El millonario, con su mente aguda de empresario, entendió la implicación de inmediato. Alguien vendió a mi empresa una deuda que ya había sido pagada y asegurada. Me hicieron ver como el acreedor legítimo de una deuda extinta, mientras el dinero real del seguro iba a manos de un criminal. Carlota, su acusación de fraude contra Isabela García es infundada. Ella es tan víctima de este prestamio como yo. Alejandro miró a Isabela. Su mirada ya no era de duda, sino de respeto y disculpa tácita. Señorita García, lo siento. Usted ha estado pagando por una deuda que nunca existió. La humillación a la que la sometimos fue por una mentira. La confesión pública de Alejandro fue el golpe más duro para Carlota. No te disculpes, Alejandro. Es una táctica, es una actriz, gritó furiosa. Si no es el dinero, es otra cosa. Está usando a tus hijos para quedarse. Está detrás de tu apellido. Alejandro ignoró a su tía. Se acercó a Isabela. La deuda está cancelada. Ahora mismo. No me debe nada. Isabela sintió un vértigo. La libertad tan anhelada estaba a su alcance. Podía irse con su madre, empezar de nuevo. Pero miró a la puerta y recordó las risas de Sofía, la melodía de piano de Daniel. Y recordó a Alejandro en el hospital, con su mano en la suya, por primera vez, un hombre de verdad. Quiero ver al hombre que hizo esto, dijo Isabela, sorprendiendo a todos. Quiero que pague por lo que le hizo a mi padre y por el tiempo que me robó. Alejandro sonrió. Una sonrisa lenta y peligrosa que solo mostraba cuando un oponente estaba acorralado. Ahora somos socios, señorita García. Tenemos un enemigo común. Carlota, viendo que su plan había fracasado estrepitosamente y que la niñera no solo era libre, sino que se había convertido en la aliada de Alejandro, se levantó tambaleándose. Esto no se queda así, Alejandro. Esa mujer te arruinará. Te lo advierto. Salió de la sala, su figura encogida por la derrota. El problema de la deuda estaba resuelto, pero un nuevo conflicto, más peligroso, había nacido. La búsqueda del estafador.
Y lo más importante, el lazo invisible que unía a Alejandro e Isabela ya no era financiero, sino emocional y de propósito. «Puede irse, es libre», le dijo Alejandro. Isabela lo miró. «Me quedaré», dijo. «Me quedaré hasta que encontremos al ladrón. Y porque los gemelos me necesitan, y yo necesito estar aquí». Alejandro sintió una oleada de emoción que casi lo derriba. No era el control, no era la obligación. Ella se quedaba por su propia voluntad. Él estaba ganando a la mujer no por el dinero, sino por el corazón. La atmósfera en la mansión Montenegro había cambiado drásticamente. El aire ya no estaba cargado con la tensión de la deuda y la humillación, sino con una electricidad sutil, la de dos personas que se acercan a pesar de sus mundos opuestos. Isabela, ahora libre y con su propia voluntad, era una presencia aún más fuerte. Ya no era la niñera subordinada, sino una socia inesperada y la luz de la casa. Alejandro, por primera vez en años, sentía su vida fuera de control, pero no le importaba. El control estaba siendo reemplazado por la esperanza. La investigación los obligó a trabajar codo a codo. Alejandro instaló a Isabela en una pequeña oficina anexa a su estudio, un gesto que escandalizó a doña Carmen y a los pocos empleados que quedaban. Pasaban las noches revisando documentos, rastreando al prestamista original que había robado el dinero del seguro. Isabela, con su conocimiento del barrio y de las personas humildes, aportó una perspectiva que los investigadores de Alejandro no podían obtener. Ese hombre, el prestamista, no desaparece sin dejar rastro en su propio territorio, dijo Isabela una noche, señalando un mapa en el escritorio de Caoba. Él opera con la gente, con sus miedos. Hay que hablar con ellos. Alejandro la miraba, fascinado por su tenacidad. Compartir el espacio tarde en la noche los llevó a una intimidad accidental. Una noche, Isabela, exhausta, se quedó dormida en el escritorio, la cabeza apoyada en un informe financiero. Alejandro la encontró así, su rostro en paz, la margarita de Daniel todavía en el bolsillo de su blusa. Se acercó, su corazón latiendo con una fuerza que no recordaba, y la cubrió con su chaqueta de traje. El olor a perfume caro y a poder de la tela era un recordatorio del mundo al que él pertenecía. Cuando ella despertó, él estaba allí, mirándola. El momento fue tenso, roto por el silencio. «Debes ir a dormir», dijo él, su voz más suave de lo habitual. «Lo siento», dijo ella, sonrojada. «Parece que la deuda me liberó de mi capacidad de estar despierta». Él sonrió. Una sonrisa genuina, sin cinismo, que hizo que Isabela sintiera que su corazón saltaba. «Ahora ya no me debes nada. El descanso es gratis». Los gemelos eran los cupidos involuntarios de la historia. Daniel y Sofía, encantados de ver a Mami Isa y Papi Alejandro siempre juntos, comenzaron a manipular las situaciones. Una tarde, Daniel escondió las llaves del coche de Alejandro justo antes de que se fuera a una cena de negocios, obligándolo a quedarse en casa. «Papá, el señor Calcetín tiene tus llaves», dijo Daniel con una sonrisa inocente. Alejandro, aunque frustrado al principio, no pudo enfadarse. Se vio obligado a cenar con Isabela y los niños en la cocina. Fue la primera cena familiar que Alejandro había tenido en años. Una mesa ruidosa y llena de risas. Al acostar a los niños, Sofía dijo a Alejandro: «Papi, ¿Isa es nuestra mamá ahora?». La pregunta golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo. Miró a Isabela, que estaba sonrojada, su mirada llena de una esperanza tierna y negada. «Ella es la mejor niñera y nuestra amiga más querida, Sofía», respondió Alejandro, evitando la pregunta, pero sin negar la emoción. La presión creció. La tía Carlota, humillada por su sobrino y decidida a no perder el honor y la posibilidad de influir en la herencia, preparó su venganza final. No podía atacar a Isabela con la ley, pero podía usar la prensa.
filtró a un tabloide sensacionalista la historia de la fraudulenta niñera que intentó estafar a un millonario, mezclando verdades y mentiras. La historia que Carlota vendió era que Alejandro, en un ataque de enamoramiento tonto, había cancelado una deuda legítima solo para acostarse con la niñera y que ella era una oportunista que ahora vivía de su caridad. El titular era un golpe bajo a la reputación de Alejandro y una humillación pública para Isabela. Millonario se enamoró de la niñera y canceló su deuda de 48 horas. ¿Amor o estafa? El artículo salió a la luz justo cuando Alejandro e Isabela estaban cerca de encontrar al estafador. El shock fue inmediato. El Consejo de Administración de Montenegro lo llamó furioso por el escándalo, pero el impacto en Isabela fue peor. Se sintió expuesta, desnuda ante el juicio del mundo. «No puedo creerlo», dijo con el periódico en la mano, sus ojos llenos de lágrimas. «Mi madre lo verá, pensarán que soy una aprovechada. Todo lo que hice aquí, todo el amor que les di a Daniel y Sofía, se verá como un plan». Alejandro estaba furioso, pero su ira no era hacia ella, sino hacia el mundo que la juzgaba. «Es Carlota», gruñó, golpeando la mesa. «Ella quiere arruinarme para que el Consejo la nombre tutora legal de los niños. Quiere verme caer». «Yo me iré», dijo Isabela, su voz temblando. «Es la única forma de protegerte. No puedo dejar que arruine tu negocio y tu nombre por mí». «¡No!», rugió Alejandro tomando sus hombros. La intensidad de su agarre, la pasión en sus ojos, la tomó por sorpresa. «No te irás. Esto no se trata de mi negocio, se trata de mi familia. Tú eres parte de esto. Si te vas, ellos ganan». El peligro y la desesperación crearon el escenario para el clímax. La investigación de Alejandro dio un giro oscuro. El investigador privado finalmente rastreó el rastro del prestamista y la nueva pista clave reveló que el prestamista no era solo un usurero, sino que estaba siendo financiado y protegido por un poderoso rival de Alejandro, un ex socio de su difunta esposa que culpaba a Alejandro de la muerte de ella. El enemigo era más grande y más personal de lo que pensaban. Y lo peor, el prestamista estaba planeando secuestrar a los gemelos, creyendo que si le quitaba a Alejandro lo que más quería, sus hijos, él se vería obligado a pagar una suma astronómica y se arruinaría. El prestamista, ahora un criminal, planeaba atacar en las próximas 48 horas. El peligro era real, inminente, con una urgencia de 48 horas. Alejandro, su rostro una máscara de furia y miedo contenidos, se había convertido en un hombre de acción pura. Había revelado a Isabela la escalofriante verdad. El prestamista, financiado por un antiguo rival suyo, un hombre despechado llamado Ricardo que culpaba a Alejandro por la muerte de su esposa, la madre de los gemelos, planeaba secuestrar a Sofía y Daniel. El objetivo era destrozar a Alejandro quitándole a sus hijos y luego exigir un rescate que lo arruinaría. «Ricardo quiere ver arder todo lo que me importa», dijo Alejandro con la voz baja y mortal. «Y ahora que la deuda está cancelada, usará a los niños como palanca». «No podemos dejar que esto suceda», dijo Isabela, su miedo transformado en pura adrenalina. «Los gemelos, no, haré lo que sea». La urgencia unió a los dos mundos en una alianza desesperada. Isabela, con su conocimiento de las costumbres y los refugios de la gente del bajo mundo, era la pista clave de la supervivencia. Los investigadores de Alejandro habían fallado al no poder localizar al prestamista, pero Isabela sabía dónde buscar. Ellos operan donde hay sombra. Necesitan un lugar concurrido para el secuestro, pero un escondite tranquilo. Y conozco un antiguo depósito que ese hombre solía usar para sus negocios, dijo, señalando un lugar en el mapa, su dedo firme a pesar del temblor interno. Alejandro por primera vez no dio órdenes. Preguntó:
¿Qué hacemos? No podemos esperar a la policía, señor Montenegro. Tenemos que sacar a los niños de aquí. Ahora. Y yo los protegeré, dijo Isabela, su coraje brillando en sus ojos. Ella no era una millonaria, no era una guerrera, pero era una madre, y eso era lo más feroz del mundo. El plan fue simple y audaz: sacar a los niños de la mansión de inmediato, llevarlos a un lugar seguro y usar el conocimiento de Isabela para atraer y atrapar al prestamista. Sin embargo, el tiempo se agotó antes de que pudieran ejecutar el plan. El ataque llegó esa misma noche. Eran las 2 de la mañana. Isabela estaba en el cuarto de los gemelos, sentada en el suelo vigilándolos mientras dormían, incapaz de conciliar el sueño. De repente, escuchó un ruido sordo en el piso de abajo, seguido de un grito ahogado de doña Carmen. Los secuestradores estaban dentro. El pánico inundó la casa. Isabela se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Vio una sombra en el pasillo, un hombre grande y fornido. No dudó. Corrió hacia las camas, despertó a los niños y los empujó hacia el armario de la ropa blanca, un escondite que solían usar en sus juegos. «Silencio, mis amores, es un juego, el mejor escondite», susurró su voz desesperada. El hombre irrumpió en la habitación, su rostro cubierto por un pasamontañas. Vio las camas vacías. «¿Dónde están los niños?», gritó su voz rasposa. Isabela se interpuso entre él y el armario. «Se fueron, los llevé afuera. Señor Montenegro está con ellos. Llegó tarde». El secuestrador la miró con sospecha. Cuando el hombre se acercó, Isabela, con un gesto sacrificial de puro amor, tomó el jarrón de la mesa de noche, un jarrón de porcelana china, y lo estrelló en la cabeza del hombre. El secuestrador cayó aturdido, pero no inconsciente. Justo en ese momento Alejandro, alertado por los gritos, apareció. Vio la escena. Isabela, su cuerpo temblaba de terror, de pie sobre el hombre con el jarrón roto en la mano, protegiendo ferozmente el armario. Era una imagen de pura valentía. Alejandro, con un grito de rabia, se abalanzó sobre el secuestrador, el millonario convertido en un luchador callejero. La pelea fue brutal y rápida. Alejandro, impulsado por el miedo de perder a sus hijos, dominó al hombre. Mientras el secuestrador luchaba, otro hombre entró en la habitación. Estaban acorralados. «¡Están en el armario!», gritó el hombre herido. El segundo secuestrador se dirigió al armario. Isabela se interpuso de nuevo, pero la empujaron a un lado. El hombre abrió la puerta del armario. Daniel y Sofía, abrazados, lloraban. Alejandro vio a sus hijos en peligro inminente. El mundo se detuvo. En ese instante de terror absoluto, el dinero, el orgullo, la deuda, todo desapareció. Solo quedó la verdad. Alejandro gritó, una mezcla de desesperación y orden. «¡Déjalos! ¡Tómenme a mí! ¡Dejen a mis hijos y a la mujer que los protege!». El segundo secuestrador se detuvo, sorprendido por la súbita entrega. En ese instante, Alejandro vio a Isabela. La vio arriesgar su vida por los gemelos. Se dio cuenta de que si la perdía ahora, si los secuestradores la lastimaban, perdería más que a una niñera. Perdería la luz de su vida, la madre de sus hijos en todo, menos el nombre. Y llegó el giro emocional que lo cambiaría todo, el hasta qué de la historia. Alejandro, con los ojos fijos en Isabela, con los secuestradores a pocos metros, con sus hijos llorando en el armario, hizo su declaración final, un último y desesperado intento de protegerla y de atarla a él para siempre. «Isabela, escúchame, sobrevive a esto y te lo juro, si salimos vivos, te casarás conmigo, te haré mi esposa, quiero que seas la madre de mis hijos en cada papel, es una orden, pero también es mi súplica, hasta que la muerte nos separe». Isabela, bañada en lágrimas y shock, escuchó la declaración de amor, la promesa de matrimonio en el peor momento posible.
No era un acuerdo de negocios, era un juramento de amor en medio de la guerra. El secuestrador, confundido por el drama, se distrajo. El investigador privado de Alejandro y la policía, que finalmente habían sido llamados por doña Carmen, entraron en la habitación. Hubo un caos de sirenas, gritos y forcejeos. Los secuestradores fueron reducidos y arrestados. El peligro había pasado. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Alejandro, con el rostro ensangrentado y el corazón latiendo con fuerza, corrió hacia el armario. Abrazó a Daniel y Sofía, sus lágrimas mezclándose con el sudor. Eran suyos y estaban a salvo. Luego se volvió hacia Isabela. Ella estaba de pie, todavía en shock, pero viva. «Lo que dije», comenzó Alejandro, «no fue solo por el momento, lo dije en serio». Isabela, con un temblor en los labios, asintió. La niñera ya no era una deudora, era la gran heroína de la historia, la prometida del millonario. El amanecer se filtró por las ventanas rotas de la mansión Montenegro, pintando de colores suaves la escena de la noche anterior. La casa ya no era solo un símbolo de riqueza y soledad, ahora era un monumento a la supervivencia y al amor inesperado. La policía se había llevado a los secuestradores, y las declaraciones de doña Carmen y el jardinero confirmaron la valentía de Isabela y la desesperación del millonario. Los investigadores de Alejandro confirmaron que la tía Carlota había hablado con la prensa, pero no estaba directamente involucrada en el secuestro, aunque su venganza había creado el ambiente para el ataque. Carlota, derrotada, huyó a su casa de campo, su nombre manchado por el escándalo. Alejandro e Isabela se quedaron solos en el vestíbulo, agotados. La adrenalina había pasado, dejando un rastro de temblor y gratitud. Lo primero que hicieron fue subir a ver a los gemelos. Daniel y Sofía estaban despiertos, abrazados en la cama. Al ver a Alejandro e Isabela, se aferraron a ellos. «Isa, ¿fue un juego de bandidos?», preguntó Sofía, su voz pequeña. «Fue un mal sueño, mi amor», susurró Isabela, abrazándolos fuerte. Alejandro observó a Isabela. Vio la calidez inagotable de su corazón, la fortaleza de su espíritu. Ella no solo los había salvado, les había dado una razón para seguir adelante. Mientras los niños dormían, calmados por la presencia de ambos, Alejandro llevó a Isabela a la terraza, lejos de los escombros de la noche. El sol estaba saliendo, proyectando un brillo dorado sobre la ciudad que antes Isabela solo había mirado desde abajo. Él estaba en silencio por un largo momento. Luego se volvió hacia ella. Su rostro, magullado y cansado, reflejaba una vulnerabilidad que Isabela nunca había visto. «Lo que dije anoche», comenzó, su voz más profunda y seria que nunca. «No fue la locura del momento. Fue la verdad que el miedo me obligó a gritar. En ese armario, cuando pensé que te perdería a ti y a mis hijos, me di cuenta de que mi vida sin ti es un mausoleo. El dinero me hizo ciego, el orgullo me hizo cruel. Pero tú, Isabela, me enseñaste el valor de la vida y el amor. Me enamoré de ti en el momento en que hiciste reír a mi hijo mudo con un señor calcetín». Se arrodilló, no con el gesto teatral de un millonario, sino con la humildad de un hombre que suplica. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No era un anillo ostentoso, sino uno simple de platino que había sido de su madre. «Isabela García», dijo, «ya no me debes nada, eres libre, pero yo no puedo ser libre de ti. Te necesito como mi compañera, como la luz de esta casa, como la madre de mis hijos, como mi esposa. Te ruego, ¿aceptarías ser mi esposa?». Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabela. La humillación, la deuda, el miedo, todo eso se había ido. Solo quedaba el amor puro de ese hombre. «Sí, Alejandro», susurró, «sí, me casaré contigo, no por el dinero, sino porque tú me necesitas y yo
Yo te amo. Alejandro puso el anillo en su dedo. Sellaron su promesa con un beso. No fue un beso de pasión ardiente, sino un beso de promesa, de redención, de un futuro forjado en la adversidad. La niñera deudora se había convertido en la prometida del millonario, no por estafa, sino por mérito y coraje. La noticia de su compromiso sacudió al Consejo de Administración y a la sociedad. Carlota intentó un último y desesperado intento legal, alegando que Isabela no era apta para ser tutora legal de los gemelos, debido a su pasado de deuda y pobreza, buscando obtener la custodia y el control de la fortuna. Pero Alejandro la detuvo. Convocó una conferencia de prensa de emergencia. Por primera vez se mostró no como el frío empresario, sino como un hombre enamorado y un padre protector. Mi prometida, Isabela García, no me debe nada, declaró Alejandro a la prensa mirando directamente a la cámara. Ella no es una estafadora, es una heroína, una mujer de inmenso coraje que arriesgó su vida para salvar a mis hijos de un secuestro, mientras otros parientes solo se preocupaban por el dinero. Si mis hijos sonríen hoy, es gracias a ella. Y si mi corazón late, es por ella. Ella es el futuro de la familia Montenegro, y la ley de este país defenderá el derecho de una madre a proteger a sus hijos. El escándalo se convirtió en una historia de amor épica. Carlota fue silenciada y condenada al ostracismo. Isabela y Alejandro comenzaron a construir su nuevo hogar. No era un hogar hecho de mármol y oro, sino de risas, música de piano de Daniel y cenas ruidosas en la cocina. Isabela trajo a su madre a vivir a la mansión, proporcionándole seguridad y compañía. Alejandro, liberado de su prisión emocional, se convirtió en el padre y el esposo que nunca pensó que sería. Aprendió a jugar en el barro, a leer cuentos de cuna y a valorar el amor por encima de las ganancias. La mansión, antes fría, ahora era un hogar lleno de vida y esperanza. La luna de miel del compromiso fue una fase de intensa planificación y redención. Alejandro usó todos sus recursos para cumplir la promesa de justicia que le había hecho a Isabela, trabajando con las autoridades y utilizando la pista clave de Isabela sobre el depósito y los contactos de Ricardo, el rival que había planeado el secuestro. Desmanteló la red del prestamista. El prestamista fue capturado y la evidencia vinculó directamente a Ricardo con el robo del dinero del seguro del padre de Isabela. Finalmente, Ricardo y el prestamista fueron llevados ante la justicia. Para Isabela, el veredicto de culpabilidad no fue solo una victoria legal, fue el cierre de un doloroso capítulo. La deuda de su padre estaba saldada, no solo monetariamente, sino en honor. El millonario, que antes solo pensaba en ganancias y control, se dedicó a sanar las heridas que su frialdad había creado. En un gesto sacrificial que conmovió a la sociedad, Alejandro donó la suma que Isabela había estado pagando por la deuda a un fondo para ayudar a familias que caían en préstamos usureros, nombrando al fondo en honor al padre de Isabela. También financió la construcción de un centro comunitario en el antiguo barrio de Isabela, un lugar lleno de color y esperanza, un símbolo de que el lujo de los Montenegro ahora serviría a la humildad de los García. La boda se planeó para celebrarse al cabo de 6 meses, un evento que uniría oficialmente los mundos del mármol y la margarita. La madre de Isabela, feliz y conmovida, se había mudado a una casita en los terrenos de la mansión, cuidada y respetada. Se convirtió en la abuela amorosa que los gemelos nunca habían conocido, llenando los vacíos dejados por el frío linaje Montenegro. Daniel y Sofía estaban extasiados. Su mami Isa no se iría nunca. Daniel, que había encontrado su voz a través de la música y la dulzura de Isabela, compuso una pequeña melodía para la boda.
una pieza simple pero profunda que Alejandro escuchaba con lágrimas en los ojos. Sofía, con la espontaneidad de una niña feliz, insistió en llevar el anillo, proclamando a todos que Isabela era la gran niñera que se convirtió en nuestra mamá. El amor y la felicidad de los niños eran el verdadero milagro de la historia, la prueba viviente de que el sacrificio de Isabela había valido la pena. Isabela pasó una tarde sola en el salón de música, tocando el viejo piano que Daniel había despertado. Reflexionó sobre su viaje. Había llegado a esa mansión con el único objetivo de pagar una deuda, encadenada por el pasado. Se había enfrentado a la humillación, a la crueldad de Carlota, a la frialdad de Alejandro, pero a través de la adversidad había encontrado el coraje para enfrentarse a la injusticia y el amor para curar dos pequeños corazones heridos y, lo más sorprendente, el corazón roto de un millonario. Ella se había convertido en la heroína de su propia historia, no por haber conquistado una fortuna, sino por haber conquistado la felicidad. El día de la boda fue un evento mágico. Isabela no eligió un vestido de diseñador ostentoso. Eligió un vestido de seda blanca, simple y elegante, adornado con flores de su huerto. Alejandro, radiante, la esperaba en el altar. La ceremonia no se celebró en una iglesia fría y formal, sino en el jardín, bajo el gran roble donde Isabela había rescatado a los pajaritos y donde los gemelos habían aprendido a reír. Era el lugar que simbolizaba el crecimiento y la vida. Al intercambiar los votos, Alejandro le susurró: «Te amo, mi heroína. Eres la mujer que me hizo mejor padre, mejor hombre, y que me dio el único tesoro que el dinero no puede comprar, una familia. Estaré contigo hasta que el tiempo se detenga». Isabela, con una sonrisa radiante, le prometió amor eterno. La niñera se había convertido en la esposa. El choque de clases se había disuelto en la armonía del amor verdadero. El sí que se dijeron Alejandro e Isabela bajo el roble fue el sonido de un nuevo comienzo. El sol brillaba sobre el rostro de la niñera convertida en esposa, y el millonario se sintió el hombre más rico del mundo, no por sus cuentas bancarias, sino por la riqueza de su corazón. Daniel, vestido con un pequeño traje, se acercó a Isabela después del beso nupcial y le entregó un dibujo. Era un retrato de los cuatro: él, Sofía, Alejandro e Isabela, todos sonriendo bajo un sol gigante. Había escrito con lápiz: «Nuestra familia completa». Fue el mejor regalo de bodas. Sofía, por su parte, le susurró al oído de Alejandro: «Papi, ya nunca se irá Isa». Y él, con una seguridad que nunca había conocido, le prometió: «Nunca, mi vida. Ella está aquí para siempre». La celebración de la boda fue una fiesta vibrante que fusionó los dos mundos. Había música clásica, pero también música folclórica que Isabela amaba. Los invitados de alta sociedad se mezclaron con los amigos de Isabela de su antiguo vecindario, con la madre de Isabela como invitada de honor. El lujo de la mansión se suavizó con la calidez y la sencillez que Isabela había inyectado en cada rincón. Alejandro, con el brazo alrededor de su esposa, ya no se preocupaba por el juicio de los demás. Su vida era completa, y eso era lo único que importaba. La tía Carlota intentó una última jugada, enviando un mensaje anónimo al periódico, sugiriendo que el matrimonio era un arreglo para evadir la justicia por el supuesto fraude. Pero el ataque fue inútil. La verdad, respaldada por la investigación y el amor evidente, era una armadura infranqueable. Alejandro e Isabela enviaron un simple comunicado de prensa: «El amor de una familia es el único patrimonio que importa». La historia de la niñera que salvó a los gemelos y redimió al millonario se convirtió en una leyenda de esperanza y fe. Los años pasaron. La mansión Montenegro se transformó por completo.
El salón de música era ahora la sala favorita de la familia, donde Daniel tocaba el piano con pasión y Sofía cantaba con Isabela. Alejandro, con el apoyo de Isabela, se convirtió en un líder empresarial más ético, utilizando su influencia para proteger a los vulnerables y promover la justicia social. Él aprendió a renunciar al lujo innecesario en favor del tiempo con su familia. Isabela, como esposa y socia, lo guió en ese camino, recordándole siempre que el corazón era el músculo más fuerte. Su historia fue una prueba de que a veces la riqueza más grande se encuentra en el lugar más inesperado, en la humildad de una niñera endeudada, en la risa de unos gemelos que necesitaban amor y en el corazón frío de un millonario que necesitaba ser descongelado. El destino había usado la cruel deuda como un hilo para tejer la alfombra de un amor incondicional. Isabela había llegado a esa casa para pagar una deuda, pero terminó cobrando la fortuna más grande, el amor verdadero. La niñera que fue humillada por su pobreza se levantó como la reina de un hogar, demostrando que el amor es el único milagro que el dinero no puede comprar. La vida les había enseñado que, hasta que no te arriesgas a perderlo todo, no sabes lo que realmente vale la pena salvar. El millonario se enamoró de la niñera y de sus hijos, y la hizo su esposa porque ella le dio lo que su dinero jamás pudo darle, la felicidad. Y así, con los gemelos correteando en el jardín y la melodía del piano de Daniel flotando en el aire, su cuento se convirtió en una leyenda, un testimonio de que el amor, cuando es puro, siempre gana. Y aquí es donde la historia de Isabela y Alejandro, el millonario y la niñera, llega a su fin, pero su leyenda recién comienza. Si te emocionaste con cada lágrima, con cada giro y con esta gran redención, si sentiste el amor que salvó a esos gemelos, deja un gran me gusta. Suscríbete a Cazador de Cuentos para no perderte ni una sola de estas épicas historias de drama y pasión. Y comparte este video con un amigo que necesite un milagro en su vida. Déjame en los comentarios tu parte favorita y desde dónde nos ves. Recuerda, la vida siempre nos da una segunda oportunidad para reescribir nuestro destino. Hasta la próxima historia, cazadores.